Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión. ¿Invertir en tiempos de crisis es una locura? No. Siempre es recomendable invertir, estemos en crisis o no. Y de ahí este vídeo, ya que a través de él te voy a explicar de forma detallada y con datos, primero, por qué no pasa nada a nivel de inversión por estar en crisis. Segundo, cómo puede ser un momento ideal para encontrar buenas oportunidades ahora. Y en tercer lugar, dónde invertir en crisis, porque sí, debes adaptar tu estrategia de inversión a las condiciones de mercado. No obstante, como sé que este es un tema que interesa muchísimo, he decidido abordarlo en Peak Investments, mi primer evento. Por si no lo sabes, hemos abierto la posibilidad de asistir vía online, así que si quieres saber más al respecto, en el primer enlace de la descripción del vídeo tienes toda la información. Veremos cómo reforzar tu cartera en estos periodos y también qué estrategias o activos pueden ser más interesantes en estos momentos. Por eso, si no quieres perdértelo, reserva ya tu plaza online, de verdad que te va a aportar muchísimo. Y ahora ya sí, vamos allá con nuestro vídeo sobre la inversión en tiempos de crisis. ¡Comenzamos! ¿Es recomendable invertir en tiempos de crisis? Bueno, pues como te he dicho anteriormente, desde mi punto de vista, sí. Y lo es tanto si estás empezando como si ya llevas tiempo invirtiendo. Te voy a explicar por qué en 5 puntos. El primero es que esto ya lo hemos vivido y los mercados siempre han vuelto a subir. El mercado es cíclico y por lo tanto las crisis también lo son. Como puedes ver en la imagen que aparece ahora en pantalla, después de una depresión vuelve a llegar un periodo de expansión. Y lo mejor es que cuando estudias cómo se han comportado las anteriores crisis, puedes sacar datos muy interesantes. Por ejemplo, si analizamos el periodo comprendido entre 1900 y el 2022, veremos que se han dado 13 recesiones, que de media cada recesión dura unos 15 meses y que se da una recesión de media cada 10 años aproximadamente. Lógicamente, cada crisis es distinta, por supuesto, pero estos son los datos medios. Además, y esto es importante, en otros periodos de recesión también se dieron circunstancias de, por un lado, alta inflación. En el principio de la década de los 80 se llegó a una inflación sobre el 15% y también de subida del petróleo, ya que en la crisis del Golfo el precio del petróleo sufrió fortísimas subidas. En el gráfico que puedes ver ahora sobre la evolución histórica de los precios del petróleo lo puedes apreciar con claridad. Lo que te quiero decir con esto es que ya hemos vivido periodos de crisis donde se han dado guerras, inflación o incluso subidas del coste de la energía. Y a pesar de todo ello, la historia nos muestra que las crisis a nivel de mercado en su conjunto tienen una duración muy limitada, recuerda 15 meses, y que después el mercado de nuevo en su conjunto vuelve a subir. Ahora te enseño un gráfico con la evolución desde 1950 del índice S&P 500, que es el índice que en mi opinión mejor refleja cómo está el mercado de forma global. Como puedes ver, aunque hubo caídas cuando se dieron la crisis de las .com a principios de los 2000 y la crisis de las subprimes en el 2008 o la de la pandemia en el 2020, los mercados se recuperaron y volvieron a subir superando sus límites anteriores. Por eso es indiferente que incluso compres en el momento más alto de un ciclo económico, aunque por supuesto no es lo más recomendable, porque a largo plazo los mercados en su conjunto de las principales potencias económicas volverán a subir. Si te ha resultado interesante este breve análisis que he hecho sobre cómo se han comportado los mercados en momentos de crisis, te recomiendo que veas el directo que hice en mi canal de YouTube hace poquito tiempo sobre este tema. Te dejo el link, aquí lo tienes. Y si lo que quieres es estar atento de todos mis contenidos, te aconsejo que te apuntes a mi newsletter pinchando en el enlace que vas a encontrar en la descripción del vídeo, donde a través de ella no solo te aviso de cuando hago nuevos directos, sino que también y sobre todo mando información relevante sobre diferentes tipos, pues de inversión, de activos, de estrategias, de libros, de herramientas, y esto en todos los pilares de la inversión. De verdad que te va a encantar porque es a través de la newsletter donde comparto la mejor información que reservo para mi comunidad privada. Así que te puedes aportar muchísimo, sinceramente, y además es totalmente gratuita, así que no dudes en apuntarte. El segundo punto es que en crisis también hay excelentes oportunidades. Que estemos en un periodo de crisis no significa que no se puedan seguir encontrando excelentes oportunidades. Por ejemplo, en plena pandemia, mientras muchísimos sectores se veían lastrados por el confinamiento, otros subieron como la espuma. Fíjate en el gráfico que te dejo de Kawamoto Corporation, una empresa de mascarillas japonesas. Como ves, al principio del año 2000 llegó a revalorizarse un 370% en menos de 2 semanas. O fíjate también en la evolución de Zoom, una empresa que seguro conoces que ofrece un software para hacer videollamadas. Como puedes ver, el crecimiento que experimentaron estas dos empresas fue increíble y es lógico, en ese momento la demanda de tanto mascarillas como de soluciones para poder comunicarse online creció de forma desorbitada.
Hay una frase muy conocida que dice: en tiempos de crisis unos lloran y otros venden pañuelos. Recuerda, en toda crisis surgen oportunidades. Lo importante es detectar lo que necesita la sociedad en cada momento para poder ofrecérselo y así poder obtener beneficio de ello. El tercer punto es que más rentabilidad se obtiene a largo plazo. Como ya he explicado en muchos otros vídeos, de cara a obtener un precio de compra más competitivo, yo realizo lo que se conoce como compras promediadas. Es decir, en vez de intentar predecir cuándo es el mejor momento para comprar y hacerlo todo de una sola vez, todos los meses ejecuto compras por una cantidad determinada. Esto es interesante porque, por un lado, te permite alejarte de todo lo que es el ruido mediático y solo tienes que seguir tu plan marcado. Y por otro lado, rebajas el precio medio de compra de los activos. Además, otra ventaja obvia es que en un periodo de crisis se puede comprar todavía a mejores precios y eso a largo plazo es muy interesante. El cuarto punto es que ahora es obligatorio invertir, eso sí, si has hecho ya los deberes. Y con deberes me refiero, por un lado, a no tener deudas y por otro lado, a tener un fondo de emergencia. Eso es lo primero que deberías hacer. Y una vez lo hagas, ya podrás pasar a invertir. Entonces, como te digo, teniendo estos dos puntos resueltos, es cuando te recomiendo empezar a invertir. La cuestión es que mientras antes podía ser una opción al invertir, la realidad es que ahora, con la inflación que hay, es una absoluta necesidad. En la tabla que te dejo puedes ver el efecto de la inflación en relación a distintos porcentajes y escenarios. Fíjate que si tienes ahorrados 10.000 euros en el banco con una inflación al 10%, en 5 años tu dinero valdría tan solo 5.904,90 euros. Por eso es tan importante que seas consciente del nefasto efecto que tiene la inflación sobre tus ahorros. No invertir para corregir el efecto de la inflación supone perder capacidad adquisitiva año tras año y eso conlleva que tu calidad de vida vaya decreciendo. Por eso, como mínimo, siempre deberías invertir para combatir los efectos de la inflación en tus ahorros y si además es para aumentar tu patrimonio, pues aún mejor. Y el quinto punto es qué no hacer, entrar en pánico y cerrar tus posiciones. Este punto no entra dentro de lo que es la argumentación de por qué sí es interesante invertir en tiempos de crisis, pero me parece interesante mencionarlo aquí de todos modos. Y es que muchas personas tienen miedo a invertir justo por esto. Llega un periodo de recesión, ven que los mercados bajan, se ponen nerviosos y venden aunque vayan a pérdida. Y de aquí salen muchas veces el mito ese de que invertir solo para determinadas personas, que está hecho para que pierdas y demás. Como te expliqué al comienzo, los mercados son cíclicos, suben y bajan y hay que prepararse en ese sentido. Pero cuando inviertes a largo plazo, digamos, da igual, entre comillas, que llegue una crisis, porque los mercados de las principales potencias económicas estadísticamente deberían volver a subir. Ya has visto el gráfico del S&P 500 después de cada crisis, que continuó subiendo. Es lógico asustarse al ver los mercados caer, de ahí la importancia de trabajar tu psicología como inversor y aferrarte a una estrategia haciendo compras promediadas como te explicaba anteriormente. Eso sí, quiero hacer un apunte y es que tienes que entender que esto es una generalización y que debes valorar cada inversión que hayas hecho de forma específica. En algunos casos, aunque se produzcan bajadas por la crisis, algunos activos recuperarán, mientras que en otros es posible que sí sea bueno venderlas, es decir, que cierres posiciones. Por lo tanto, eso, ten en cuenta que he hecho una generalización. A continuación voy a compartir contigo dónde creo que es interesante invertir en tiempos de crisis. Pero antes de eso, déjame decirte que si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte tu vídeo semanal del Club de Inversión. Y si quieres que siga haciendo vídeos de este tipo, apoya por favor este contenido dándole a me gusta y compartiéndolo con tus amigos y familiares en redes sociales para darle máxima difusión. De antemano te lo agradezco de verdad. Así que, como te digo, ¿dónde invertir en tiempos de crisis? Eso es lo que vamos a ver ahora, que es algo mucho más concreto. Llega un periodo de crisis y surge la duda. ¿Dónde debemos invertir? ¿Qué debemos hacer cuando se entra en recesión? Bueno, pues a continuación lo que voy a hacer es darte una serie de ideas concretas. Vamos a comenzar hablando de la bolsa a largo plazo. De forma genérica, mi recomendación es que apuestes por el medio y largo plazo porque ahí es donde menos te vas a ver expuesto por los vaivenes del mercado. En ese sentido, y como puedes ver en cada actualización de la cartera de inversión inteligente que hago, en bolsa yo sigo una estrategia de alto rendimiento a largo plazo que he llamado ARALP, es decir, según el momento de mercado en el que nos encontremos, escogemos el activo más remunerador para así optimizar la rentabilidad. Si no sabes a qué me refiero, te animo a que vayas a ver los vídeos que hago todos los meses de actualización de cartera donde lo tienes todo explicado. El segundo activo es el oro. Se trata del valor refugio por excelencia y siempre es una buena opción para dar estabilidad a tu cartera.
Te invito de nuevo a que te des una vuelta por el canal donde encontrarás, por un lado, un vídeo donde te doy más datos sobre cómo invertir en oro, así como una entrevista a un gran experto en todo lo que tiene que ver con la inversión en oro. Si te interesa este tipo de inversión para darle eso, estabilidad a tu cartera, vas a encontrar información de verdad muy interesante en los dos vídeos que te he comentado. En tercer lugar, tenemos las inversiones defensivas. Se denominan inversiones defensivas, como su propio nombre indica, aquellas cuyo objetivo no es obtener una alta rentabilidad, sino dotar de estabilidad a la cartera en épocas de mercados bajistas. En este sentido, tenemos empresas como, por ejemplo, serían las eléctricas, las de alimentación o bienes de consumo, servicios públicos, etc. Como ves, suelen estar vinculadas a sectores de bienes o de servicios de primera necesidad, es decir, todo aquello que una persona va a necesitar en cualquier caso. En cuarto lugar tenemos el whisky. La inversión en whisky es muy interesante porque, además de poder obtener una alta rentabilidad, es un activo que tiene una correlación con el mercado bastante baja. Con correlación me refiero a que su evolución no está condicionada a lo que ocurra en los mercados financieros. Además, es una inversión que puedes realizar en libras esterlinas, lo que te permite diversificar a nivel de divisa. Siempre esto es interesante porque así, pues si hay devaluaciones en tu divisa de base, pues puedes compensar por el otro lado. Y en quinto lugar tenemos el inmobiliario. Una de las desventajas de la inversión en inmobiliario, si adoptamos una estrategia de compra para alquilar o para vender, es que debemos hacer un desembolso importante de dinero, y aquí pues estoy hablando de las inversiones inmobiliarias tradicionales, no estoy hablando del crowdfunding inmobiliario o la inversión a través de REITs y SOCIMIs, que son mucho más accesibles. Siempre es importante rastrear bien el mercado porque antes o después siempre aparecen buenas oportunidades, pero todavía más en momentos de crisis porque vas a tener más opciones de encontrar inmuebles más baratos por las bajadas que se pueden dar en el mercado. No obstante, ten cuidado a la hora de calcular bien la rentabilidad de la inversión. Si por las crisis los tipos de interés suben y por lo tanto las hipotecas también, debes revisar bien la rentabilidad final que vaya a dar la inversión por si deja de ser interesante. Por lo tanto, mi recomendación es que cuando hagas las estimaciones uses siempre cálculos conservadores. En sexto lugar tenemos las criptomonedas. Al igual que con el resto de tipos de activos, un periodo de crisis en el momento perfecto para encontrar buenas oportunidades de cara a comprar. Eso sí, recuerda revisar bien la información de cada proyecto para asegurarte de que no estás entrando en una estafa. No obstante, salvo que seas un inversor experimentado, te recomiendo que te focalices en el medio y largo plazo realizando compras promediadas y que estos activos los utilices para generar ingresos pasivos. De nuevo, ya he hablado de todo ello en otro vídeo. Así que, para concluir, la respuesta a la pregunta del inicio es que sí que es recomendable invertir en tiempos de crisis. En líneas generales, lo más importante sobre todo es mantener la calma. Como inversor tienes que entender que los periodos de recesión son parte del juego. Son buenos porque te permiten comprar activos interesantes a precios más bajos y así, cuando llegue de nuevo la fase de expansión, será cuando veas todo el potencial de tu inversión. Pero si este tema te preocupa de forma especial, te recomiendo que asistas a mi evento Peak Investments. Como te dije al comienzo del vídeo, durante el evento voy a dar distintas recomendaciones acerca de cómo invertir en tiempos de crisis en los 7 pilares que me han permitido a mí alcanzar la libertad financiera. Te daré desde sugerencias generales a cómo invierto yo en oro y muchos otros activos interesantes en estos momentos. Pero recuerda que lo más importante es que en el evento diseñemos tu hoja de ruta hacia la libertad financiera en relación a todo lo que te explicaré en estos 7 pilares que te comentaba. Mi objetivo es darte claridad para que pases a la acción con la tranquilidad de saber que tienes una estrategia sólida detrás. En el primer enlace de la descripción del vídeo, como te digo, puedes reservar tu entrada. De verdad que creo que te va a suponer un antes y un después. No obstante, ya sabes que tienes abiertos los comentarios más abajo en el vídeo para que me puedas plantear cualquier duda acerca de lo que hemos hablado en este vídeo o acerca del evento. Y en este sentido, si tienes alguna duda concreta sobre el evento, también nos puedes contactar a través de redes sociales o a info@elclubdeinversión.com y mi equipo y yo estaremos de verdad encantadísimos de poder contestar o solventar tus dudas. Y bueno, pues esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.